pasada sección estaba precisamente hablando en relación a lo que, bueno, vamos a hablar ahorita en este apartado. Precisamente haciendo hincapié en que nosotros estamos tratando de difundir una serie de ideas propuestas por diferentes plataformas para compartir contenido, para compartir información que si usted decide investigar por su cuenta, seguramente usted lo va a convertir en un conocimiento práctico, en un conocimiento útil, ¿sí? En una cuestión de información que le dé una vida mejor a usted. Es decisión de usted. Nuestro trabajo, el que nosotros decidimos hacer, es ponernos frente a esta cámara y compartir esta información, estos documentos y estas fuentes para que usted tenga donde empezar esa búsqueda de una mejor vida. Ahora, vamos directamente a la nota. La nota tiene que ver con un tema de salud. Y no me censures, YouTube. Es precisamente una cuestión que tiene que ver, como dijimos, de salud, pero con las enfermedades que son psicosomáticas, es decir, psicología o mente, y somática, soma, cuerpo, que tiene que ver esa relación entre mente y cuerpo. Dice la nota, que fue escrita en el 2016, el 28 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, entre junio y julio, dice, ¿qué emoción ocultas detrás del dolor? Esta nota ha sido visitada más de 2.300 veces y no dice de quién escribió, pero es del portal Ecosfera. Dice que desde la antigüedad los grandes filósofos y eruditos como Hipócrates comprendieron que no solo es importante la unión que existe entre la mente y el cuerpo, sino que también cómo uno influye en la salud del otro. Es decir, la mente construye la salud del cuerpo y no solamente la construye, también la puede descomponer. Es decir, que no solo la mente es un espejo de la salud del cuerpo, sino que también el cuerpo refleja un estado de la psique. Sin embargo, aún no se descubría del todo cómo era posible o qué cosa era lo que los mantenía unidos. Con el paso del tiempo, los médicos psiquiatras denominaron como histéricas a aquellas personas que, sin causas orgánicas, se habían quedado ciegas, con parálisis en alguna parte del cuerpo o mudas, hasta que llegó en ese tiempo, el gran Sigmund Freud, a estudiar la profundidad de las causas psíquicas de ese estado, logrando concretar su teoría del inconsciente y la influencia en la vida consciente de las personas. Llegaron otros psicólogos, médicos y psiquiatras a contrariar, reivindicar y añadir elementos a la teoría de Freud. Entre ellos, y aquí es donde empezamos. Aquí entre ellos se encuentra la famosa Louise L. Hay, quien se apasionó con la medicina psicosomática o con el estudio de las enfermedades físicas causadas por la emoción y realizó numerosas investigaciones al respecto. Aquí le voy a poner una pausa al video y voy a compartir lo siguiente. En relación al tema de la ciencia de la salud, hay formas específicas para establecer avances. El método científico ha sido determinado como uno de los métodos más importantes en la generación de la ciencia, sobre todo de conocimientos que sean reales. ¿Cómo podemos concretar o cómo podemos saber que estos conocimientos son reales? Partimos de lo siguiente. Se crea un experimento, lo voy a decir con mis palabras, un experimento que crea resultados. A este resultado le voy a poner resultado A. Y este laboratorio o este lugar o este centro de investigación hace cierta investigación y logra el resultado A. Él lo publica ante una revista científica y ella, antes de ponerlo al público, antes de ponerlo para todos, lo pondera con otros laboratorios en diferentes lugares de la Tierra, sobre todo que no se conozcan, que no haya una relación con el primer
autor de la teoría, y desarrollan el experimento o los experimentos, buscando el resultado A, de acuerdo a lo que está escrito. En ese sentido, 3 o 4 laboratorios o más determinan que si el experimento descrito provoca el resultado A, ese adelanto científico se puede considerar válido porque de acuerdo a lo que está dicho, escrito y formalizado y formulado en ese lugar o en ese momento, en esa circunstancia, en ese documento, está generando, independientemente del lugar de la Tierra, está creando el mismo resultado A. ¿Qué pasa cuando este resultado A se presenta en todos lados? ¿Qué hace la revista? Bueno, entonces lo publica como un hecho real, como un adelanto científico. Entonces, no es nada más que a mí se me ocurra que yo lo investigue y lo ponga. Si mis resultados no son verificables en otro lugar, yo no puedo adelantar la ciencia nada más porque tengo hechos empíricos. Tengo que otros científicos hacer los mismos elementos que yo tengo, con las mismas circunstancias, con los mismos métodos, con las mismas o las circunstancias más parecidas a las que yo estoy manejando, y obtener los mismos resultados. Entonces eso me va a dar el beneficio o el beneplácito de que estoy adelantando. Pero una experiencia empírica no resulta ser un avance científico. Entonces, y es aquí donde precisamente queremos avanzar y queremos abordar. Sí hay experiencia, digamos, empírica en la práctica de que muchos practicantes de ciertas psicologías externas a la aceptada científicamente, porque también eso es otro tema enorme, precisamente sí funcionan. Pero de las grandes críticas que le han hecho, por ejemplo, a algunos psicoanalistas o a la corriente psicoanalítica, es precisamente la recabación de las pruebas de esta capacidad del método científico, en donde yo tengo sujeto A, lo pongo a un proceso B y mi resultado es igual al C, por decir. Pero si yo en esta circunstancia mi sujeto A lo pongo, pero no resulta que no me da, y entonces lo pongo en el proceso B, y el resultado no va a dar necesariamente. Espero estarme explicando. Esta vez me estoy yendo más largo, porque bueno, son temas que tienen que ver más con mucho más con la opinión, mi opinión, que es muy limitada, lo acepto, pero también tiene que ver con el análisis, con el mecanismo de la lógica un poco de todo esto que estamos compartiendo. Entonces, Louisa Hay sí hizo aportaciones, sí hizo investigaciones, pero por desgracia la comunidad, digamos, científica todavía no ha determinado que esos hechos estén bien limitados y bien determinados. Louisa Hay no se equivoca. A lo mismo, por ejemplo, aquí tengo en mis manos, para las personas que nos están escuchando, tengo el libro azul de la biodecodificación biológica de Enrique Bourón, que es un libro maravilloso, que está muy, muy interesante. Aquí lo muestro en la pantalla. Es un libro azul, es un libro de más de 700 hojas, en donde te dice cosas como estas. Por ejemplo, voy a buscar algo aquí de manera rápida. Digamos la primera cosa que voy a referir. El abdomen. Por ejemplo, cuando tenemos una molestia en el abdomen, ¿sí? Que define aquí que es la parte inferior del tronco, o sinónimo que es el vientre. Cuando se presenta un conflicto en el cuerpo, hay dolencia en el abdomen, entonces nos lleva o nos refiere a cierto conflicto. Y dice que es un conflicto de impotencia en relación con un padre dominante o sustitutos, es decir, autoridades superiores, padrastros o empresa multinacional, variado según la orientación de las fibras musculares. Es decir, si hay un daño en el músculo oblicuo, es una sensación o es una situación emocional que tiene que ver con el engaño, ¿sí?
O, por ejemplo, si es una situación de bajo vientre, dice es que hubo algo entre los dos y yo lo vi. O también vi algo que se fue de mi casa, se fue de mi lado, como llevado por el viento, se fue y se me esfumó, como decirlo. Yo no digo que Enrique Bubrón, con su gran experiencia, que la es, o quien la tiene, lo que ha puesto en este libro está mal. Hay muchísima gente que está haciendo mucho trabajo para ayudar a las personas a través de estos métodos. Pero la ciencia no puede aceptarlo de manera tan rápida hasta que no se defina precisamente cómo se puede replicar el fenómeno. Pero aquí nos metemos en dos broncas, ¿no? Porque si yo quiero replicar un asunto de A más B igual a C, por decir, bueno, pues a lo mejor para la tierrita, a lo mejor para los elementos químicos, a lo mejor para ciertas cosas puedo yo determinarlo. Pero nos estamos enfrentando a un tema que tiene que ver con seres humanos. Y ahí es el problema. ¿Cómo voy a integrar conceptos o procesos que van a construir o deconstruir o generar o encontrar en humanos que tienen enormes variantes de percepción? En el ejemplo clásico de la mirada al pastel, nos vamos a encontrar precisamente con ese hecho. Si yo estoy parado en el norte del pastel, arriba de las letras, viendo las letras al revés, yo tengo una visión del pastel. Mis circunstancias no pueden ser tratadas igual que el que está enfrente con viendo las letras exactamente bien como deberían estar vistas. Entonces, si yo estoy viendo el pastel de este lado, a lo mejor de mi lado hay chocolate, y yo puedo decir que el pastel era en mis recuerdos de chocolate, pero el que está enfrente, perdón, le tocó el área del lado de la fresa, y seguramente él va a decir que el chocolate no, que era de fresa, y entre él y yo no nos vamos a llevar bien, va a tener un desacuerdo, y no es porque la verdad no esté presente, sino porque nuestra percepción de las cosas fue completamente de muy variada circunstancia. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Precisamente, es importante que la ciencia evalúe los procesos empíricos de los grandes investigadores que se están dando en el mundo en relación a la psique, sí. Pero es un movimiento, es un avance extremadamente lento. Porque precisamente, insisto y regreso al tema principal, la investigación científica real, seria, solamente la maneja la psicología experimental y va muy limitada y va muy, digamos, lenta en relación a todos los demás movimientos psicológicos que se están dando. Entonces es importante que todos nosotros, si tenemos alguna cuestión que tenga que ver con dolencias del cuerpo, de acuerdo a la experiencia de estas personas, sí ir con el médico y que te dé la pastilla que te quite el dolor, ir con la persona que te va a dar la quimio, ir con la persona, ¿sí?, que te va a dar el antigripal, pero también entender que hay una relación de emoción que probablemente esté relacionada con esa dolencia. Entonces, estas estrategias no son sustitutivas del quehacer del médico, sino que comparten, y yo diría se relacionan, pero son coadyuvantes al proceso de retorno de salud. Pero este trabajo no lo tiene que hacer solamente el profesional, lo tiene que hacer y tiene que responsabilizarse el usuario, el paciente-cliente. El paciente-cliente. ¿Por qué paciente-cliente? Paciente-cliente. Paciente y cliente. Entonces, él debe de entender que esa relación existe, pero que no está solamente en los de afuera decírselo, sino él
en el proceso de enfermedad de entender o tratar de comprender o por lo menos averiguar por mera curiosidad esta relación entre lo que está viendo en su mente, este proceso que está viviendo y lo que está sucediendo. Con esto no estoy haciendo apología de una ni apología de la otra, sino del personaje que escuche estas noticias y que quiera buscar una solución a sus problemas y la busque a través de estos métodos. Son buenos y hay gente muy buena, pero no puede, por ningún motivo, razón o circunstancia, sustituir su cuestión o sus apoyos médicos. No podemos meternos un remedio y con eso estar. Sí nos fue útil en una época del mundo, sí nos fue útil en una época de la vida, pero la ciencia ha avanzado y ya hay que tomar esa medicina alternativa que sea coadyuvante o que sea de manera paralela con el médico, pero ambas partes deben estar coincidentes, deben estar informadas. Si quiere usted no poner a pelear al brujo con el médico, pero debe estar dentro de usted bien claro cuál es el trabajo de una y cuál es el trabajo del otro, porque el brujo, además de curar con la planta, ayudaba de manera emocional a las personas. Entonces, además de ser el chamán, era el psicólogo, que es la figura actual de la tribu. Entonces, con esta idea, quiero continuar la nota en el siguiente segmento, para poder explicarle a usted precisamente esto que yo estoy comentando. Continuamos. Esto es El Remolino. Me aventé 16 minutos para hablar de esto, pero me parecía importante. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo sus ideas, removiendo tus sentidos. ¡Wow!